fueron las circunstancias, primero fue Dios. Entonces, antes de las circunstancias, yo alabo a Dios. En medio de las circunstancias, yo alabo a Dios. Y después de las circunstancias, sigo alabando y glorificando el nombre de Dios, pase lo que pase por Él. Actitud de adoración, vamos a seguir honrando el nombre de nuestro Dios. La palabra de Dios dice que Él es digno de toda alabanza, Él se merece toda la honra y toda la gloria.
dice que los que adoran a Dios, que los que alaban a Dios son alegres. Vamos a ver si es verdad. Regalen una sonrisa a la persona que está por allá a su lado. Una sonrisa nomás, no le vaya a tirar encima, no nada de eso. Con tapabocas, no le dé la sonrisa. Este mensaje es un mensaje de gran bendición para nuestras vidas y se llama el valor de los procesos. ¿Cómo se llama? El valor de los procesos. O el valor del proceso. Y vamos a entender en esta hora por qué es tan alto el valor de los procesos de Dios, el valor de los procesos de la vida. Amén. Vamos a ubicarnos primeramente en Filipenses capítulo 1 versículo 6. Filipenses capítulo 1 versículo 6. El sonido de esto comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Escúchenme bien. Todo en la vida, los que están apuntando, vamos a hablar de 3 puntos. El primer punto es: todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Nosotros no debemos de saltarnos los procesos. No se deben de saltar los procesos, sino que los procesos se deben de afrontar, se deben de vivir, se deben de saltarse los procesos. Equivale a un desenlace trágico. ¿A un desenlace qué? Trágico. ¿Cómo se llama el primer punto?
Bueno, voy a estarles preguntando en toda la predica, entonces muy atentos por favor. Todo tiene un proceso. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido, seguro, convencido, de que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que en cada uno de nosotros se está viviendo un proceso, se está viviendo un proceso. ¿Quién la comenzó? Dios. ¿Cómo es la obra? El bueno, ¿sí? El bueno. Y se perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Ese proceso no debemos de saltarlo, debemos de vivirlo conforme a como Dios lo ha colocado en nuestras vidas, ¿sí? Imagínese usted que un feto se saltara el proceso de gestación, ¿sí? Que no se le desarrollara el corazón, que no se le desarrollara un pulmón, que no se le desarrollara algo dentro de su interior, porque es un proceso, pero digamos que se saltara ese proceso, ¿qué pasaría? Pues hablemos levemente, si fuera un pulmón, si el pulmón no se desarrolla, puede que el bebé no alcance a nacer vivo. Puede que si nazca, eso se le geste un problema de salud que lo termine matando o que le arruine, por de alguna manera decir, su vida, ¿sí? Y que pueda tener un más corto tiempo de vida, ¿sí? Entonces, los procesos no se deben de saltar, porque el saltarse los procesos termina en un desenlace en un desenlace trágico. Hay procesos que son difíciles, que son duros, sí, pero los procesos son necesarios. Los que puedan, digan a la persona que tiene por ahí, los procesos son necesarios, díganle. Un alimento, un artículo, un vehículo, todo tiene un proceso. Por más pequeño que sea, por más diminuto, tiene un proceso. El crecimiento de un árbol tiene un proceso que empieza desde lo más pequeño, de una semilla, para poder llegar a su propósito. Pero si no pasa por ese propósito de siembra, por ese propósito de cuidado, de riego, no va a llegar a su propósito, ¿sí? El saltar un proceso ¿borra qué? Borra el propósito, borra la meta. Aprender a amar los procesos, porque muchas veces queremos llegar a la meta, muchas veces queremos estar arriba sin pasar por el proceso, y eso no se puede, porque debemos de vivir el proceso para poder alcanzar el propósito, ¿sí? Si ese árbol quiere ser grande, frondoso, dar sombra, servir, ser de gran bendición, debe pasar por un proceso. Y nosotros, nuestras vidas son como árboles que necesitan un tratamiento, que necesitan ser cuidados, como una relación de pareja, como una relación de hogar, en donde necesita un cuidado. Si el padre descuida su hogar, se daña, se desbarata, se viene abajo. Aún si la madre lo descuide, también. Si se descuidan a los hijos, se viene abajo. Por eso un hogar debe ser, por eso se llama familia, en donde todos tienen un rol, cumplen un rol específico. El hijo debe hacer ciertas cosas, el padre debe actuar de cierta manera, es el que sostiene el hogar, es la cabeza del hogar, la madre es la que brinda ese amor, la ayuda idónea, ¿sí? Debe de ser un proceso junto, ¿sí? La iglesia tiene su proceso, todo tiene su proceso, amén. Pero dentro del proceso nos encontramos tres cosas. Dentro del proceso estamos en el primer punto ahora. Primero, dentro del proceso nos encontramos lo que es el tiempo, ¿sí? Lo que es el saber esperar. Porque cuando se está viviendo un propósito, hay un tiempo. Puede ser largo, puede ser corto, pero debemos de ser pacientes en los procesos. ¿Cómo debemos de ser en los procesos? Pacientes. Porque si queremos un resultado, debemos esperar. No, y yo quiero ya y cortar el proceso. Dios mío, eso es fatal. Eso es fatal. No salgan de tu papá, mamá, levántate de ahí, quítate esos cables, quítenselos liberal. No se puede saltar el proceso. Hay que esperar. Y en medio del proceso aprendemos lo que es la paciencia, a las buenas o a las malas.
pero aprendemos lo que es la paciencia, toca esperar. Hay cosas que no podemos nosotros como personas controlar, sino que solamente están en las manos de Dios. Y es el único que puede actuar sobre una circunstancia en el tiempo que Él lo disponga, no en mi tiempo. No, Señor, entonces dame esto ya, haz esto ya. No podemos, solamente nos toca que esperar. Entonces, dentro de los procesos aprendemos el tiempo, aprendemos la paciencia. Amén. Otra cosa que aprendemos dentro del proceso, amoldamiento del carácter, es donde se forma nuestro carácter. Por eso debemos de aprender a soportar las personas que están a nuestro alrededor, aunque sean difíciles, aunque sean irritantes, aunque sean, yo sé que más de uno está acordando de uno que otro, aunque sean difíciles, irritantes, aunque sean cansonas, aunque sean, debemos de aprender a soportarla, porque esas personas que están a nuestro alrededor son parte del proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas para moldear ¿qué? Nuestro carácter. ¿Sí? Yo no quiero ver más a la persona, yo no le vuelvo a hablar, no, yo la odio, no, yo esto, yo lo detesto, no, hermano, porque al usted hacer eso se está saltando el proceso. Tiene que aprender a qué, a soportar. La Biblia dice soportados los unos a los otros en qué, en amor. Soporte, muerdas el labio, muerdes el codo, lo que sea, pero aguántelo ahí antes de que se desespere. Espero, porque su carácter está siendo moldeado. Y en medio del proceso encontramos lo que es una moraleja. Nosotros no conocemos el final, el propósito final de lo que Dios quiere hacer en nosotros muchas veces, ¿sí? Y decimos, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Dios mío, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué a mí? ¿Para qué, Señor? Muéstrame. No entendemos en el momento la meta hacia donde vamos a llegar. Pero Dios, cuando nos lleva a ese lugar de la meta, cuando ya cumple su propósito a través de todo lo que hemos pasado, por más difícil que haya sido, al final nosotros ya podemos comprender por qué. ¿Por qué fue que pasó esto? ¿Por qué fue que tuvimos que padecer tanto? ¿Por qué fue esa persona la que me atendió? ¿Por qué atendí a esa persona? ¿Por qué? Porque en el momento no entendemos muchas cosas, pero no quiere decir que porque no entendamos lo que Dios está haciendo en nosotros, vamos a tener que abandonar el proceso, vamos a tener que abandonar las personas, vamos a tener que abandonar. No, espera, sé paciente, aguanta. Cuando llegues al final vas a tener una moraleja. Entonces, en el primer punto que es, ¿cuál es el primer punto? Todo tiene su proceso, todo tiene su proceso. En ese primer punto encontramos tres cosas. Que en el proceso encontramos la paciencia, el tiempo, sí, muy bien. B, que en medio de ese proceso vemos o encontramos el amoldeamiento de nuestro carácter. Y C, ¿cuál es la C? Encontramos una ¿qué? Una moraleja. Salmo 138:8 que dice, ¿quién lo puede leer? Jehová, cumplirá tu propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Muy bien, amén. Uno, entonces debemos de anhelar también que Dios siga trabajando en nosotros, ¿sí? Digamos, Señor, sigue trabajando en mi vida, sigue trabajando en mi familia, sigue trabajando en mi casa. El salmista dice, Dios, no desampares la obra de tus manos. Y dice y confía en que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Dios lo cumplirá, pero nosotros debemos de aprender a soportar esos procesos, ¿sí? Debemos de aprender a soportar en medio del proceso lo que es el tiempo, lo que es también el carácter, ¿sí? Soportar. Aquellos que soportan el proceso, aquellos que se someten a ese tratamiento, ¿sí? A esa transición, son los que van a poder ver la gloria de Dios sobre su vida más adelante. Porque si yo voy caminando y yo necesito llegar hacia donde está esa bendición y el proceso yo lo veo como muy largo, como que muchas piedras, como que me cansa, como que me aburre, como que
y la bendición está allá, pero yo digo, no, qué pereza, hombre, no, ese camino está muy maluco, yo me devuelvo, yo me quedo aquí, yo voy para otro lado a buscar otra cosa más fácil. ¿Qué va a pasar? Que tú no vas a tomar en tus manos, ¿qué? La bendición, no la vas a tomar en tus manos. Yo creo que yo hoy me estoy dirigiendo a personas valientes. Amén. Sí, pues dijeron amén. Yo creo que hoy me estoy dirigiendo a personas valientes. A personas aguerridas, a personas que van a caminar en el propósito de Dios y van a decir, allá está mi bendición, yo voy. Y si el camino es duro, yo sigo adelante. La palabra de Dios dice que hay dos caminos, y un camino es ancho y otro camino es estrecho, angosto, ¿sí? Y el camino ancho, un camino de comodidad, un camino de conseguir las cosas fácilmente, pero ese camino amplio lleva a la perdición, mientras que el camino angosto, que es un camino de muchas dificultades, un camino donde tengo que esforzarme, ¿sí? Pero ese camino lleva a la vida eterna, ¿sí? Porque es fácil odiar, pero es difícil muchas veces en muchos corazones perdonar. Es fácil dañar, pero es difícil restaurar a una persona que ha sido dañada, una persona que ha sido traicionada, una persona que ha sido dolida. Es difícil restaurar un corazón de eso, pero dañarlo con una palabra, con una sola palabra, usted no sirve para nada. Ay, usted no es una mujer, hay más mujeres en la calle mejores que usted. Con una sola palabra hace un daño inmenso, pero vaya a restaurar ese corazón para que vean cuán difícil es, ¿sí? La palabra de Dios dice, el texto que leímos, que el mismo que comenzó la ¿qué? La buena obra. ¿La qué? La buena obra. La buena obra en nosotros. La obra de Dios en nuestras vidas es como Buena. es buena. Esa es la gran diferencia entre los procesos del mundo, cuando me están escuchando. Amén. Los procesos del mundo y los procesos de Dios en nuestras vidas. Porque los procesos de Dios, los procesos del mundo finalizan casi siempre en destrucción, en maldad, en muerte. Mientras que los procesos de Dios siempre son para toda buena obra, entonces van a terminar siempre para bendición. Lo que Dios haga en nuestra vida va a ser para bendición. Un ejemplo. Se termina diciendo, yo me volví homosexual, yo me volví lesbiana porque tuve ese proceso, porque abusaron de mí, porque esto o porque aquello. Yo me volví asesino, sicario por esto, por aquello. Yo me volví una vez, he visitado muchas veces la cárcel, pero una vez me marcó mucho porque estaba muy pequeño y nos llevaron a la cárcel. Y yo estaba en el colegio y era para un proyecto, nos dejaron entrar y demás, y era hablar con cada uno, escoger una persona. Yo ese día hablé como con 5, había que escoger uno, pero yo hablé como con 5. Porque el primero me abrió una curiosidad y después fui y busqué al otro y era notar que su proceso, sus vidas, que los había llevado allá, porque lo había... Personas, me impactó mucho, yo ya era cristiano, yo, como le he dicho, soy rico de cuna, gracias a Dios. No es que tenga mucha plata, sino que tengo a Cristo en mi corazón desde niño, y eso me hace rico espiritualmente. Entonces, había un hombre muy grande, y a ellos, bueno, para disciplina y todo eso, los hacen que sigan el proceso y tienen que escucharlo, y tienen que ir los procesos, escuchar las personas que van y demás. Y a mí me tocó un hombre grandísimo, con una cicatriz así, una cara, mejor dicho. Yo estaba asustado, yo miraba a la profesora me decía, hermano y hermana, empecé a hablar con el Señor había hecho cosas atroces en su vida, cosas tremendas, con grandes, con chicos y el varón empezó a hablarme, y en mi pequeñez, entre comillas, empecé a predicar la palabra de Dios. Y ese hombre grandísimo, mejor dicho, malandro y de todo, se le empezaron a salir las lágrimas. Empezó a llorar y mi corazón se conmovió tanto. Y yo sé que la vida de ese hombre ese día cambió, ese día fue transformada. Y entonces, como yo vi que ese hombre abrió su corazón para ser tocado por Dios, yo empecé a buscar más. Yo dije, bueno, ¿qué más?
Y terminé hablando con esos 5. Tal vez los 5 no fueron transformados, pero Dios hizo un cambio en algunos de ellos y ese día en mi vida. Y aprendí el valor de poder colocarse en las manos de Dios para poder compartir. ¿Sí? Para poder compartir. Y los procesos de estos varones, de estos hombres. Y es tremendamente como los procesos del mundo, que porque pequeños me hicieron, porque viví esto, porque los llevan a las personas a excitarlas, a hacer, bueno, muchas cosas que a Dios no le agradan. Mientras los procesos que Dios hace en tu vida, siempre, hermanos, parecen para una obra. El estar aquí, hoy, en este lugar, ¿varón me recuerda su nombre? Eduardo, bienvenido. Vamos a darle un aplauso a Dios por la vida de Eduardo. Y tú también, princesa, me regalas su nombre. Claudia, bienvenida. Un aplauso a Dios por la vida de Claudia. Tú, princesa. No escucho con el tapabocas. Isabel, también, regalemos un aplauso. Dios me le bendiga. Allá yo no me olvidé, tranquilo, pero puse ya en la casa y que. Saben, hermanos, el simple hecho de estar aquí en este momento es un proceso. Puede ser corto, puede llegar a ser largo, pero es un proceso que es de parte de Dios. Así que va a culminar en buena obra en el corazón de cada uno de ustedes que están aquí. Porque viene de parte de Dios. Viniera de parte del mundo el proceso, no sabíamos, pero es un proceso que viene de parte de Dios. Es una palabra, es una semilla que se está sembrando en un corazón, en el corazón de cada uno. Porque esa palabra que estamos viendo hoy no es una palabra que vimos hace 8 días, entonces es una palabra que para cada uno está impactando y va a terminar en buena ¿qué? En buena obra en nuestro corazón. Y si la ponemos en práctica, mucho más todavía, mucho más todavía. Soportemos los procesos del Señor. Hay procesos que son cortos, que tienen un final, y hay otros que permanecen para toda la vida, ¿sí? La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Es decir, que es un proceso que dura para toda la vida. El cambio en el cristiano, el proceso de Dios en nuestra vida. Porque aunque somos cristianos, muchas veces cometemos errores, fallamos. Pero como estamos en un proceso, Dios nos está ayudando, Dios nos perdona, Dios nos levanta, empieza a moldearnos, a quitar lo malo que hay dentro de nosotros. Pero es un proceso que hasta cuándo, no hasta mañana, ni hasta el 2020, 21, 22, no, es hasta para toda la vida, todos los días, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de un proceso que es para toda la vida. El segundo punto es, los procesos son diferentes. Apúntelo, anótelo ahí. ¿Los procesos son qué? Diferentes. Son diferentes. ¿Sabe que Dios puede llevar a dos personas hacia un propósito, hacia un lugar, pero con cada una de esas personas va a ser un proceso que va para el mismo lugar, para un mismo objetivo, para un mismo propósito, pero el trato de Dios con cada una persona va a ser como diferente. No va a ser igual. Yo no puedo obligar a mi hermano o a mi hermana que tenga el mismo proceso que yo tuve, que sea tratado igual como yo, para llegar a ser pastor, para llegar a ser ministro, para llegar a ser lo que sea, porque yo tuve ese proceso y así. No. Dios tiene un trato especial y diferente con cada persona. Y es como Él, en su infinita forma de actuar, en su multiforme gracia, Él lo hace con cada persona de una manera especial y diferente. Entonces yo no puedo obligar a otros que vivan mi proceso, porque el proceso de cada persona es como es diferente. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 dice algo tremendo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Si alguien lo encontró, diga ay. Cuando van a encontrar. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Entonces dice, me ha dicho que bástate mi gracia. ¿Sí? Bástate mi gracia. Hay situaciones de la vida en donde somos impotentes, en donde sentimos impotencia, en donde no podemos hacer mucho, sino que simplemente tenemos que mirar las situaciones. Como por ejemplo la de nuestros hijos. ¿Cuántos tienen hijos aquí o hijas? ¿Cuántos tienen? Bueno. Desearíamos que nuestros hijos no cometan los mismos errores que nosotros. ¿Sí? Desearíamos con todo nuestro corazón que nuestros hijos no cometan los mismos errores. ¿Sí? Y desafortunadamente, la mayoría de las veces los hijos cometen los mismos errores de los padres. Y entonces decimos, pero ¿por qué metiste las patas? ¿Pero por qué? ¿Por qué la amarraste? ¿Por qué tanto que te advertí? Y yo te dije que las mujeres, que los hombres solo querían a las mujeres por una cosa. ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste aquello? Terminan cometiendo casi los mismos errores de los padres. ¿Por qué? ¿Cuántos me escuchan? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia. Entonces, terminan los hijos cometiendo casi siempre los mismos errores de los padres. Y decimos, pero ¿por qué? Mira, y no queremos que nuestros hijos cometan los mismos errores. Pero ¿por qué los cometen? ¿Por qué cometen los errores los hijos? Porque ellos, los hijos, tienen que vivir su proceso. Tienen que vivir su proceso. Obviamente, nosotros no podemos cambiar nuestro rol como padre, no podemos cambiar nuestro rol como madre. Tenemos que decirle, hijo, no hagas esto. Hija, mira, no. Es decir, nuestro deber lo debemos de cumplir. Pero de una manera u otra ellos van a terminar cometiendo errores porque ellos tienen que vivir sus procesos. Qué bueno fuera que los hijos no cometieran los mismos errores. Y tenemos que esforzarnos para que enseñar a instruir a nuestros hijos de tal manera que vivan su vida de la mejor manera posible. Pero hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar en nuestros hijos. Ahí es donde Dios nos dice, bástate mi gracia. ¿Qué significa esto? Yo soy impotente delante de mis hijos porque no puedo estar las 24 horas con ellos. No puedo. Yo no puedo cargar a mi hijo o amarrármelo aquí y estás conmigo y aquí y no te mueves y no vas con la... No. Mi hijo tiene que comer, tiene que salir, tiene que tener amigos, tiene que estudiar, tiene que hacer una cosa, lo otro, y yo no voy a estar detrás de él las 24 horas. Pero hay una persona que sí puede. ¿Saben cómo se llama? Y el Señor dice, básate mi gracia porque aunque nosotros no podemos, Él sí puede. Él sí puede. Y eso es parte de nuestra debilidad, que no somos omnipotentes ni omnipresentes, pero el Señor sí lo es. Así que ¿qué debemos de hacer nosotros? Poner la vida de nuestros hijos en las manos de Dios, decirle, Dios, Padre, te entrego a mi hijo, te entrego a mi hija, cuídala, guárdala, protégela de todo mal y peligro, está en tu mano. Y hacer lo posible por instruirlos de la mejor manera. Pero no vamos a evitar que nuestros hijos cometan uno que otro error. Ojalá los hijos que me están escuchando aquí, ¿cuántos son hijos aquí? ¿Cuántos son hijos? Qué buenos hijos. Yo también. Qué buenos hijos que escucháramos más a menudo a nuestros padres. Porque el decir de los hijos es, mi mamá está alegona, mi papá está calzón, que no me dejan salir. Bueno, antes de decir eso, hermano, está levantando la mano, hermano Elías, si bien puede. Sí, que la vida del cristiano es un proceso para poder alcanzar la salvación. Si no hay proceso, somos procesados de diferentes maneras. Claro, es que saltarse el propósito, como les decía ahorita, saltarse el proceso borra la meta, borra el propósito, porque sin propósito, como dice hermano, no hay nada, sí, no hay nada. Entonces, bueno, antes de decirle lo que le iba a decir, estábamos en procesos que tienen un final y que son para toda la vida. Dijimos el de los padres, que otro proceso, el del ser cristiano. La hermana puso el ejemplo del estudio. ¿Qué otros procesos conocemos en nuestra vida cotidiana? ¿Cuál? De la vida.
Wow, el proceso de la vida es un proceso de muchas transiciones y es un proceso de muchos procesos y es siempre, es un proceso que permanece. Muy bien. ¿Quién va a hablar por ahí? Sí. Entonces, hay muchos procesos que tienen finales, pero hay procesos que son para toda la vida. Los procesos que tienen un final es como Dios quiere hacer algo con nosotros, transformarnos en algo. Lo logró, lo hizo, gloria a Dios, cumplió ese propósito. O nos permitió vivir un tiempo difícil para llevarnos a tener, no sé, algo mejor, ¿sí? De pronto nos arrebató, nos quitó algo que teníamos, pero era para darnos algo mejor, ¿sí? Como que los que tuvieron el proceso, los que pasaron por el proceso, de pronto un día pagaron arriendo, pero hoy tienen su casa propia, porque pasaron ¿por qué? Por un proceso. O que tenían una moto pequeña y ahora tienen una moto grande. ¿Por qué? Porque pasaron por un proceso, ¿sí? Y esos procesos son bonitos, porque imagínense cuando, por ejemplo, cuando se levanta una casa desde cero, es duro y se va plata, pero plata bastante. Pero es lindo, porque al final cuando tú ves tu casa ya hecha, tú dices, wow, y te acuerdas de los procesos, de los ladrillos, de las mojadas, de todo eso, te acuerdas, y dices, wow. Y cuando estás ya al final de esa meta, dices, tuve que pasar esto, aquello, con razón pasó esto, aquello, pero mire, el resultado de lo que Dios ha hecho en mi vida. Los procesos no son para desecharlos. Si tú no pasas el proceso, no vas a poder ver la bendición de Dios en tu vida, hermano. Aprendamos a amar los procesos. Hay personas que odian los procesos porque parte del proceso causa dolor, causa sufrimiento, aún humillación, porque como a veces no tenemos algo, no tenemos un recurso y tenemos que recurrir a alguien que nos dice que no. Entonces todo eso lastima nuestro corazón, nos duele, pero eso es un proceso. Es un proceso para Dios mostrarnos de que Él tiene el control y que la bendición está en sus manos, ¿sí? Miren lo que sucede. Uno de los muchachos en Cali, de las masacres de esos días, se fue, bueno, iban para cierto lugar. Su abuela le dijo, no hay. Y bueno, el lado al regañadiente y todo, dijo, pues, no me dejaron ir, no fui. Y a todos los amigos los mataron. Él fue el único que se salvó de todos los amigos. Creo que en Andalucía, en una parte por aquí cerca, hace aproximadamente unos 25 días, un mes, un papá le dijo a su hijo que tenía como 14 años, porque se iban a pescar al Cauca, al Cauca, eso fue noticia. Y no sé si alguien sabe la región exacta, ¿no? De los que está aquí, si fue Andalucía o Cerrito o algo así, pero era un corregimiento de acá cerca. Entonces, el joven le dice a su papá, no, usted siempre nunca me deja ir para ningún lado, y no, yo me voy a ir. No, pero ¿qué vas a hacer por allá? Y esos son más grandes y que no sé qué. No, yo me voy a ir. No te vas a ir a estar, digo, hasta dijo, a ese por allá. Y entonces el pelado se fue. Y no mucho tiempo después de que llegaran al Cauca a pescar, lo llaman al papá y le dicen que su hijo se había caído al Cauca y que se había ahogado, 14 años. Entonces, la desobediencia ante los procesos, ¿sí? Ante los protocolos, la desobediencia trae un final trágico, ¿sí? Ay, pastor, pero ¿por qué no ponemos tapabocas, hombre? No, eso no tapabocas. Pastor, hombre, venga, yo lo abrazo y lo apabucho. No, hermano, no, porque nos estamos saltando un proceso, un protocolo. Estamos siendo desobedientes. Y eso culmina en un proceso trágico.
que porque está contagiado, si es que no es que es cristiano, pues, pero resulta que no es desobediente. El hecho de que Dios nos guarde y nos proteja no quiere decir que seamos desobedientes. Ese tema lo hablaba con un compañero y me decía, mire, yo tengo una amiga que ella es cristiana y ella no se pone el tapado, que dice que no se va a poner y que Dios la guarde y que Dios la protege. ¿Usted qué piensa de eso? Me decía él. Entonces yo le explicaba, no quiere decir que la muchacha sea mala persona o no ame a Dios, sino que muchas veces malinterpretan las cosas o no son guiadas de una mejor manera. Porque el hecho de que haya una balacera, no voy a decir yo me voy a meter en medio de esa balacera, que Dios me cuida y Dios me guarda y ¿qué? Disparen, háganlo. No, ¿por qué? Porque eso es tentar a Dios. Eso es como que decirle, Dios, mira, yo voy a hacer esto, tú me tienes que cuidar. Dios le va a decir que yo no tengo que criticar. Y cuando esté en el piso, Dios, mira el Señor le va a decir, yo usted lo mandé que se metiera para allá. Yo se lo mandé que me intentara. Muchas veces, hermanos, Dios nos guarda de tantas cosas que nosotros ni cuenta nos damos. Balas perdidas, accidentes, lo que sea en el día, que nosotros ni cuenta nos damos. No nos damos de cuenta, por lo tanto no le agradecemos muchas veces a Dios porque nos cuida, porque no nos damos de cuenta, pero Él siempre nos está guardando y nos está cuidando. Otra cosa es que usted vaya y se meta en una balanza, que usted vaya en desobediencia a buscar lo que no se le ha permitido. ¿Cuántos estamos hasta ahí bien? Ok. Entonces, siguiendo con el tema, hermanos, estamos en el segundo punto que se llama ¿cómo? Muy bien. Mejor dicho. Hay un texto que está en Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Igual pues ustedes se lo saben de memoria. Y dice, mira que te mando, que te esfuerce, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que tú vayas, dice la palabra de Dios. Entonces, Dios conoce, sabe que los procesos, que hay muchos procesos que son como duros, difíciles. Por eso Dios dice, te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas. Camina el proceso, anda el proceso, ¿sí? El proceso no es todo, es diferente, ¿sí? Pero yo quiero decirle algo, entre más duro sea el proceso, ¿cuántos me escuchan? Entre más duro sea el proceso, mayor va a ser la gloria de Dios en tu vida. Entre más duro sea el proceso que tú vivas, mayor va a ser la bendición que llegue a tu vida. Te voy a decir por qué. No es lo mismo que usted haga un arroz con salchichón. No es lo mismo que usted haga un chorizo, un arroz con salchichón, un arroz con huevo, un arroz con pollito, a que haga un cordero al de ajue, ¿cierto? Un cordero al de ajue. Es un plato especial que usted se lo come y usted dice, ya fue. ¿Sí? Entonces, es decir, o que haga un pavo, que haga un pavo, que haga un pollo relleno, no es lo mismo. Usted un salchichón, pollo, lo corta, lo echa a la paila, lo frita y se lo come ya. Pero un cordero, un pavo, va a llevar un proceso más largo, más tedioso, más duro, un tamal. Dios mío, cuando hacemos tamal, que nos despertamos a las 3 de la mañana y a echarle candela, procesos más duros, más difíciles, pero el sabor, la gloria, es diferente. Va a ser diferente. El sabor en su boca se va a decir, ya fue. Va a ser diferente. Amén. Amén. Entonces, no le tengan miedo a los procesos duros, a los procesos difíciles, porque esos procesos son los que te van a traer mayor gloria a tu vida, van a traer mayor bendición a tu vida. Hay muchas personas que no les gustan los procesos, solamente les gusta juzgar y criticar. Y porque es que es pastor, y porque está allá arriba, y cómo consiguió todo eso, y no saben cuál fue el proceso que esa persona vivió para estar allá. Amén. No se ponga a criticar y a juzgar a los demás. Viva su proceso, dígale al Señor, es duro, pero aquí estoy. Señor, es duro, pero dame fuerza. Y viva su proceso. Y usted va a ver cómo Dios va a bendecir su vida y va a bendecir la vida
vida de su familia. Amén. ¿Sabe? Vamos a terminar con el tercer punto. Y el último punto es, los procesos son mejor vivirlos en las manos de Dios. Los procesos son mejor vivirlos en las manos de Dios. ¿Quién me puede recordar los 3 puntos? Primer punto. Sí, los champú, no importa. Todo tiene un proceso. El segundo, sí, los procesos son diferentes. Y tercero, lo acabé de mencionar. En las manos de Dios. En las manos de Dios. Sí. Los procesos son mejores o se viven mejor en las manos de Dios. Es mejor vivirlos en las manos de Dios. Hice un cuadro paralelo en donde nos dice el por qué es mejor vivir los procesos de la mano de Dios que sin Dios. ¿Saben? Porque en los procesos sin Dios hay desesperanza. La gente se desespera cuando está en un momento crítico, en un momento de aflicción, en un momento de enfermedad, y hay desesperanza. Cuando no hay dinero hay desesperanza y muchos se suicidan, ¿sí? Muchos terminan suicidándose, quitándose la vida, muchos terminan tomando decisiones erradas que los llevan a un desenlace trágico, ¿sí? O a cometer peor, o sea, a estar peor de lo que estaban, ¿sí? Por la desesperanza. Mientras que viviendo un proceso con Dios, en medio de la dificultad, Dios nos da esperanza. Y Dios nos habla a nuestro corazón, habla a nuestras vidas, nos dice: no, tranquilo, yo estoy contigo, no, yo te voy a ayudar. Y aunque esté difícil la cosa, nosotros tenemos una esperanza ¿en quién? En nuestro Dios. Amén. En los procesos sin Dios hay ansiedad, ¿sí? Una ansiedad que, Dios mío, y es diferente la desesperanza a la ansiedad. ¿Qué es la desesperanza? La desesperanza es pensar o convencerse de que no hay solución al problema. ¿Y qué es la ansiedad? Que aunque pueda pensar que hay una solución, pero está desesperado, está, mejor dicho, ansioso, porque ¿y cómo voy a hacer? ¿Y cómo sabe que hay solución? Pero está ansioso y ansioso. Los procesos en Dios en medio de los procesos nos da calma. Todos recordamos cuando Jesús estaba en una barca con sus discípulos y los vientos se embravecieron, los mares empezaron a prácticamente a hundir la barca donde estaban y ellos estaban aterrados, y Jesús estaba durmiendo en la misma barca que se hundía y Jesús estaba tranquilo durmiendo, y ellos gritando y casi llorando lo levantaron y le dijeron: Jesús, no te da nada, que vamos a morir, que perezcamos, mira. Y Jesús se levanta y les dice: hombres de poca fe. Se para frente al mar y el viento, que están embravecidos casi que los volcaban, y le ordena al mar y al viento: calla y enmudece. Inmediatamente todo se calmó y hubo una gran bonanza, dice la palabra. Y ellos se asustaron y dijeron: ¿quién es este que hace al mar y el viento le obedece? ¿Quién es este? Pues Dios es todopoderoso, el cual para él no hay nada imposible. Y Dios, en medio de los procesos, aunque sean difíciles, Dios nos permite experimentar una calma. Vea que no hay. Tranquilo, Dios proveerá. Mire, pero es que el Señor se encarga. Buscándolo nosotros a Él, yendo a la presencia de Él, diciéndole: Señor, mira, están esas situaciones, confío en que tú vas a hacer, confío en que tú vas a proveer, y el Señor lo va a hacer. Sí, no es que se quede con los brazos cruzados, no es que se quede, pero confiando en Dios y teniendo calma, que es diferente a vivir un proceso sin Dios. Amén. Un proceso sin Dios se vive con una guerra consigo mismo, en donde yo estoy peleando y yo digo: pero ¿por qué? ¿Por qué no pasó? ¿Por qué no lo logré? ¿Por qué no esto? ¿Por qué? Una guerra conmigo mismo, culpando, dándome el látigo a mí mismo. Pero ¿por qué? Y eso y lo otro. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen en las fuerzas humanas, las hago en mi fuerza. Pero un proceso con Dios es diferente. ¿Por qué? Porque no
no están en mi fuerza, no voy a hacer las cosas con mi fuerza, sino que Dios va a luchar por mí, porque no va a ser con ejército, no va a ser con espada, sino con su Santo Espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control, el Señor da una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es la paz que sobrepasa todo entendimiento? Que aunque usted esté en la peor de las situaciones, en el peor de los escenarios, pueda estar tranquilo y calmado porque sabe que Dios está con usted, que Dios algo va a hacer, algo va a hacer. La palabra de Dios dice en Salmos capítulo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque camine en medio de valle de sombra de muerte, no porque usted haya querido decir, no, yo me voy a meter, no, sino que si en algún momento me encuentro caminando en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Amén, gloria a Dios. Porque tú estarás conmigo. Y por último, vamos buscando Éxodo capítulo 14, 29, que con eso vamos a terminar. O busquemos Isaías. Ese versículo lo pueden anotar ahí, pero yo se los digo rápido para que ahorremos tiempo. Éxodo 14, 29 dice que el Señor llevó a su pueblo a través del mar y las aguas a su derecha y a su izquierda eran como columnas. Eso fue cuando se encontraron en medio del mar y no tenían hacia dónde ir, y Dios cogió y abrió el mar en dos para que ellos pudieran pasar en tierra seca. Pero busquemos Isaías 43:2. Escúcheme bien. Lo último del cuadro comparativo es que sin Dios hay incertidumbre, es decir, yo no sé qué vaya a pasar, pero con Dios yo tengo certeza de lo que se espera y tengo convicción de lo que no se ve. Sé que Dios me hace más que vencedor, sé que Dios me hace fuerte, sé que Dios me hace invencible, sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces no va a haber incertidumbre, ¿sí? Según el versículo que estamos buscando, que está en Isaías capítulo 43, versículo 2, hermanos, dice que en esos procesos tenemos que pasar por aguas tormentosas, por aguas profundas, por aguas furiosas, por ríos caudalosos. En los procesos tenemos que pasar por ríos arrastrantes, de corrientes fuertes, en donde aún debemos de ir en contra de la corriente, ¿sí? Cuando uno está diciendo, no, usted no va a poder, no, usted no va a ir, usted tiene que decir, no, yo sí voy en el nombre de Jesús, yo voy a poder, yo lo voy a lograr, yo voy a alcanzar. Tenemos que ir contra la corriente y seremos probados, dice la palabra, por el fuego. Pero escuchen lo que dice Isaías 43, si él lo puede leer, por favor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Entonces, póngale cuidado. ¿Por qué es mejor los procesos en Dios? Porque cuando pases por las aguas, no te ahogarán, no te anegarán. Si pasas por el fuego, no te quemará. Es decir, aunque vivamos los procesos y sean difíciles y vengan cosas difíciles contra nuestras vidas, contra nosotros, ahí va a estar nuestro Dios para ayudarnos, para darnos la mano, para sacarnos del lodo cenagoso. Quiero invitarles que se pongan sobre sus pies y vamos a terminar con una palabra de oración. Yo le doy gracias por ser paciente y gracias por haber escuchado esa palabra, pero aún mayormente le daría gracias si usted pudiera poner esa palabra en práctica en su vida, soportar los procesos y aún mejor de la mano de Dios. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, pero es cómo afrontamos esos diferentes procesos. Amén. Cierre sus ojos. Soberano Dios, te damos infinitas gracias porque tú eres bueno y has sido bueno todo el tiempo, porque tu palabra es verdad y es maravillosa, Señor. Te doy gracias por cada persona que nos acompañó en este día y te pido que no sea la última vez, Señor, sino que, Padre, podamos tenerlo algún otro día para poder compartir esta palabra tan preciosa de parte tuya. Bendícelos, ayúdalos, guárdalos, dales fuerza, acompáñalos en medio de los procesos, permite que puedan llegar a esa bendición que tú tienes preparado para cada uno de ellos, Señor. Gracias
porque tú eres fiel con cada uno de ellos y tú los levantas de una manera poderosa y sobrenatural, Señor. Los bendigo donde quiera que vayan, Señor. Gracias por cada uno de ellos y te pido que en sus casas esté tu bendición y tu presencia constantemente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.